Listo, ya va a empezar a transmitirse. Creo que ya se está transmitiendo. Sí, ya estamos en directo en Facebook. Fer, tú me dices cuando veas como ya mucha gente adentro y que empiece. Sí, no se rebota el sonido, ¿verdad? Yo oigo cierta como turbulencia, pero no sé si es un micrófono que está haciendo la turbulencia. ¿Ahora ya lo escuchas? No, ya no. Ok, perfecto. Vamos 4. Van conectados 4. Yo veo ahí 13 participantes. ¿O no? No es lo correcto. 13 en Zoom y a lo mejor 4 en Facebook. Ah, ok. Si quieren, podemos ya dar comienzo. Aquí ya son 15 participantes y en Facebook ya son como 4, entonces tenemos, creo que, quórum para comenzar. Claro que sí. Ok. Muchas gracias a todas, todos y todes por acompañarnos el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida. Voy a dar unas breves recomendaciones técnicas para quienes nos están acompañando en Zoom. Por favor, mantengan su micrófono apagado en todo momento para evitar cualquier interrupción ambiental. También pueden entrar, por supuesto, con su cámara encendida, pero si llegan a presentar alguna inestabilidad de conexión, pueden apagarla para mejorarla. También pueden utilizar el chat aquí en Zoom y que nos están viendo en Facebook también utilicen el chat para hacer preguntas, comentarios y los vamos a retomar en el espacio que tenemos dedicado a eso. Por favor, también si están tuiteando, si están siguiéndonos en Instagram o en Facebook y quieren compartir un poco de lo que vamos a platicar el día de hoy, utilicen los hashtags todas en la PEF y por una PEF más incluyente que se los vamos a estar poniendo acá en los comentarios para generar una comunidad en redes sociales y por favor, por supuesto, no dejen de seguirnos en todas nuestras redes, Twitter, @onpef_mx y Facebook e Instagram, @onpef.mx. Entonces, bueno, pues nuevamente les doy la más cordial bienvenida al primer conversatorio, la política exterior feminista, conversaciones colectivas desde el feminismo y las relaciones internacionales, organizado por el Observatorio Mexicano de Política Exterior Feminista, OMPE. Estamos muy contentas de darle también la bienvenida a nuestras dos brillantes ponentes que nos van a poner un poco en contexto y por fin nos van a hablar de qué es esto, la política exterior feminista, con qué se come, de dónde viene, por qué aquí en México. Pues tomamos en cuenta las valiosas voces y perspectivas desde la Academia Mexicana y en este conversatorio buscamos crear este ejercicio colectivo para difundir un análisis crítico del despliegue de la política exterior feminista a un año que se ha adoptado. Entonces, esta va a ser nuestra primera iniciativa que cumple con uno de los objetivos del OMPEF, que es democratizar los espacios de formulación y análisis de la política exterior. Por eso estamos abriendo este espacio en este momento para todos, todas y todes quienes estén interesados que desde el feminismo aportar algo o ver cómo el feminismo puede cambiar algunas estructuras también que son sistemáticas y que también definen mucho de nuestra vida, ¿no? Diaria. Entonces, pues vamos a empezar un poco con las participaciones de nuestras ponentes. Nos acompaña la maestra Tatiana Telles y la maestra Lisbeth de la Torre. Primero, Tatiana Telles va a tener un espacio de 20 minutos para platicarnos un poco qué es la política exterior feminista, qué busca, cuáles son sus antecedentes en México. Y bueno, primero también quiero contarles un poquito de ella. Ella es feminista, ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM, especialista en políticas públicas y género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, maestrante en Estudios Sociales de Género por la Universidad de Lund en Suecia y primera fellow latinoamericana del programa Grow Gest por la UNESCO y el Gobierno de Islandia. Fue representante de México en el 20º Congreso de la Internacional Socialista de Mujeres en Sudáfrica con el tema Mujeres Trabajando.
Ella también ha sido subdirectora de observancia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, coordinadora de Relaciones Internacionales para la senadora Diva Gastelum y subgerente de Profesionalización y Desarrollo en el Infonavit. Actualmente, ella es directora de Género y Tecnología en Puentec, consultora puente entre políticas públicas y tecnología. Tatiana, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida, este es tu espacio. Muchísimas gracias, Brenda. Muchísimas gracias a las demás compañeras del Observatorio Mexicano. Y pues para mí es un gusto estar aquí hablando de uno de los temas que me apasiona, lo cual me lleva a mi primer gran reto, que es precisamente poder resumirme y dar en 20 minutos algo que, en mi opinión, pues te da para 2 tesis, no de doctorado, pero sí de maestría. Entonces, voy a tratar de ser lo más sucinta posible y que pueda llegar a buenas observaciones que nos puedan dar un buen diálogo a la hora de abrir el espacio. Entonces, pues mira, básicamente cuando nos acercamos y decimos qué es la política exterior feminista, como que la primer parte, en especial ahorita en México, es decir, ¿qué es eso? O eso es un invento, es un slogan promocional, o sea, no es algo realmente académico o teórico, o no es un enfoque propiamente de las relaciones internacionales. Entonces, la idea de esta ponencia es un poco desmentir eso y comentarles que sí es un enfoque teórico y también pues es algo que no nace ahorita en 2020, sino que se ha ido gestando a través de los años. Y el primer acercamiento que yo hago sobre los antecedentes de la PEF en México es, de hecho, de adelante hacia atrás, porque se me hace más fácil entenderlo así. Lo primero es que en abril del 2020 el Instituto Matías Romero publica una nota que se llama Conceptualizando la política exterior feminista, apuntes para México. Y esto lo hace en relación a la declaración que hace Marcelo a principios de año, hablando de que México iba a llevar una política exterior feminista. Y como se hizo en Suecia, como se hizo en Francia, como se hizo en Canadá y como se hizo en Noruega, en todos los países que han hecho esa declaratoria, primero sale la declaratoria y luego salen las partes teóricas. O sea, nadie jamás ha salido primero con el programa teórico y luego la declaratoria. Siempre es la declaratoria y luego el programa teórico. Entonces, en esta nota creo que para mí lo más interesante y para todas las personas que la han leído, es que lo primero que te dice es el contenido del presente documento no refleja la postura oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es una nota que hace el Matías Romero, pero sin reflejar la postura oficial de Relaciones Exteriores. Y lo más chistoso es que, dicho esto, la primera oración es: el gobierno de México se asume como un gobierno feminista. Esa es la primera oración de la nota. Y es muy interesante contrastar que, o sea, que primero te dicen que no es la postura oficial del gobierno, entonces ya no te queda claro si, bueno, entonces el gobierno es feminista o no es feminista. Y sobre todo porque la nota está compuesta de declaraciones que ha hecho Marcelo Ebrard ante la ONU. O sea, esto no son pláticas con estudiantes, no son pláticas de café, o sea, son declaratorias que están fundamentadas, que se hacen en foros internacionales, se hacen ante nuestros socios internacionales, llevan un transcript. Y lo ha hecho el gobierno mexicano, o sea, en las páginas que tú ves de política exterior, sí dice, somos un gobierno feminista, incluso se ha dicho en otras partes. Entonces siempre es interesante, desde el tema de análisis, contraponer esta parte de que a pesar de que se llama como un gobierno feminista, en ciertas maneras también dice, no lo somos, en el sentido de que pues no es nuestra postura oficial. Entonces creo que esta es una de las ideas que tendríamos que retomar, de por qué hay tanto tensión entre asumirse como un gobierno feminista y no. Bueno, entonces, ¿qué más dice la postura de política exterior feminista mexicana? Que uno de los ejes que guían la política multilateral de México es la igualdad de género y no discriminación, y que se considera que para lograr el bienestar y el desarrollo de las sociedades no se puede dejar a nadie atrás. Y también mencionan esto muy importante, que México es el 5º país y ellos nombran como a sus antecedentes teóricos y inspiraciones, que son Suecia, Canadá, Francia y Noruega, ¿no? Y es interesante porque así te lo ponen como política exterior feminista, pero propiamente cuando tú examinas estos antecedentes
de ejemplos, estos prácticos entre lo que hacía Suecia, Noruega, Francia y Canadá, te das cuenta que ellos tampoco propiamente definen qué es una política exterior feminista. De hecho, para mí fue muy interesante porque el documento que yo revisé fue el de Francia, y toda vez que el de Francia, de hecho, no se llama política exterior feminista, se llama Estrategia Internacional de Francia en Igualdad de Género. Y este es el segundo punto que yo quisiera tomarles a ustedes, y es uno de los puntos bases de la investigación que yo he hecho al respecto, que no podemos decir que una política de transversalización de género es lo mismo que una política exterior feminista. Son diferentes, tienen diferentes marcos teóricos y tienen diferentes intereses políticos. Por eso es que es diferente. Y lo que hemos visto en la mayoría de los países, por eso les digo que primero la declaratoria y luego el marco teórico, es que lo que estamos viendo es una transversalización de la perspectiva de igualdad de género aplicada en las relaciones exteriores. Es decir, se toma esta herramienta, que es una herramienta de política pública impulsada por los programas de trabajo de ONU, y que de hecho es muchísimo de arriba hacia abajo. La transversalización de igualdad de género es algo que funciona generalmente de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. O sea, no nace en el movimiento, en los movimientos políticos, no nace en la calle, sino que es algo que se utiliza mucho como una herramienta gubernamental. Estoy muy segura que Liz probablemente les va a hablar más al respecto, ya que ella es una experta en la materia, pero es algo que tenemos que observar, estas diferencias entre los asuntos, y también nos puede ayudar a saber por qué también hay tanta discrepancia y precisamente de dónde viene esto, ¿no? Y también lo otro que al menos a mí me parece muy interesante es que de nuevo se pone estos fundamentos, estos casos que son Canadá, Suecia, Noruega y Francia, pero no se menciona uno de los casos más interesantes que apareció justo cuando Suecia estaba marcando esto allá por el 2016, que fue precisamente la política exterior de Hillary Clinton cuando fue secretaria de Estado de Obama de 2009 a 2013. Ella también hace un llamado a hacer una política de transversalización de igualdad de género, y de hecho saca muchos lineamientos y muchas reformas en el programa de la Secretaría de Estado estadounidense para atacar temas de intereses de mujeres. El problema es, y es un problema que lo van a ver muchísimo en los temas de administración pública feminista, que Hillary no institucionaliza nada. O sea, todo esto se vuelve un impulso de ella como ministra, y aquí paréntesis cultural, para las que no somos internacionalistas, la Secretaría de Estado estadounidense es una fusión, o sea, es como la Secretaría de Gobierno de nosotros y Relaciones Exteriores, solo que en una sola. O sea, es una supersecretaría que conlleva las partes internacionales y nacionales. Entonces, ellos también llevan la política exterior estadounidense. Volviendo a esto, ya les puedo decir que Hillary, este tema de la parte exterior, sí la vuelve, y Hillary es alguien que ha tomado mucho los temas de feminismo, de igualdad de género dentro de sus mandatos. De hecho, ella es la que pronuncia esta frase tan famosa de human rights are human rights. La pronuncia en Beijing. Entonces, y se trae esto y demás. Cuando llega a ser secretaria de Estado, empieza a hacer también una política de los intereses de las mujeres, son intereses de política exterior feminista estadounidense, reforman los protocolos de USAID para cómo podían dar ayuda estadounidense, empiezan a hacer todos estos programas para acceso a la justicia de las mujeres en Afganistán, en Pakistán, y luego Hillary se sale, llega John Kerry y se va. O sea, todo esto que se había reformado se va para atrás, o simplemente no se le da continuidad, y esto es algo que también tenemos que tener súper, súper claro cuando estamos hablando de políticas feministas, no solo exteriores, sino nacionales, que lo que no se institucionaliza no se queda. O sea, puedes tener una persona que lo esté impulsando y que no se quede. Y creo que esto es interesante, el siguiente caso, que es uno de los más pulidos, que fue precisamente la política exterior sueca. Y también o sea, al menos desde el exterior, la cobertura que se dio muchísimo, se le ligó una persona que fue a la ministra Wallström, que ella fue la que dio la alianza y demás. Pero cuando tú te metes a ver los análisis que las mismas feministas suecas han hecho sobre la política exterior sueca, ellas te dicen que la política exterior sueca nunca fue el bebé de la ministra Wallström. A ella le tocó implementarlo, pero fue una política que nació directamente desde el gobierno sueco, que precisamente en un impulso de hacer una transversalización,
dijeron, o sea, ya tenemos un gobierno nacional que se asume feminista, y esto es algo que de hecho es cierto. O sea, Suecia ha implementado muchas políticas para llamarse un gobierno feminista, y de hecho la parte de igualdad es algo que al menos en Suecia se maneja mucho como un tema de identidad. O sea, Suecia es un país donde se busca muchísimo la igualdad, no solo de género, sino de clases, sino homogeneidad. Tienen muchísimos matices a los que no me voy a meter porque también ahí me llevarían mis otros 20 minutos, pero básicamente lo que tienen que saber es que para los gobiernos suecos, el gobierno de los demócratas sociales tiene como 20 años en el poder, pero para el gobierno sueco el tema de igualdad, no solo de género, sino igualdad a secas, ha sido un tema identitario. O sea, para ellos es un tema identitario, y creo que esto también es bastante relevante cuando lo comparas con el caso mexicano, porque podemos decir que la igualdad es un tema identitario para los mexicanos. Yo incluso sería aquí un polarizante y diría que la desigualdad es uno de los grandes temas que nos definen como mexicanos. Pero bueno, eso es solo una provocación, o sea, que lanzo al aire. Entonces, esto es pues precisamente para ir sentando las bases de dónde viene el tema de, o sea, de la política exterior feminista, y viene profundamente estos impulsos de transversalización de género y transversalización de la igualdad de género, que de nuevo no es exactamente lo mismo que el feminismo. O sea, y esto te lo dicen las propias feministas. O sea, si tú lees a Butler, si tú lees a John Scott, si tú lees a Bell Hooks, ellas te pueden decir, o sea, que hablar de igualdad de género no es precisamente hablar de feminismo. Se parecen, tienes agendas en común, tienen elementos en común, pero no son lo mismo. Incluso creo que esto es una de las primeras cosas que a nosotras como académicas de las relaciones internacionales y como feministas nos interesa ir definiendo, porque una de las máximas de Bell Hooks era que en su libro Feminismo para Todas, era que si tú no defines feminismo, o sea, no definir qué significa feminista, es todo y nada. Le niegas tu agenda política al movimiento y te niegas marcos de acción. Y de nuevo, esto es algo que ha sido muy importante para varias académicas, o sea, tener definiciones claras de qué estamos hablando. Y pues bueno, yo diría que mi planteamiento entonces es que la mayoría de los casos, cuando un Estado llama política exterior feminista, en realidad estamos hablando de una política exterior sobre intereses de las mujeres, y esto lo expongo en la manera en que Teresita de Barbieri hablaba de que hay temas de igualdad de género y hay temas de mujeres, porque muchos de los metas de política exterior feminista en realidad son intereses de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Abonar las capacidades de las mujeres para que tengan una mejor vida, pero no necesariamente llegar a estos cambios estructurales o borrar las asimetrías de poder. O sea, realmente es eso. O sea, en muchos casos, la política exterior feminista, como está confabulada, no tiene nada que ver con las asimetrías de poder, pero sí tiene que ver con las capacidades de las mujeres y el bienestar de las mujeres. Entonces, ahí hay una de las grandes diferencias teóricas. Con todo gusto, al momento de abrir preguntas, podemos debatir sobre por qué digo esto. Y bueno, la otra parte interesante, ya volviendo al caso mexicano, es que el documento que cito, y lo cito porque es uno de los documentos públicos más pulidos sobre a qué se refiere el gobierno mexicano con la política exterior feminista, o sea, donde sí te habla de qué son estos 5 ejes, qué van a hacer todo esto, por eso lo estoy citando tanto. Ahí te dice que la igualdad de género y la promoción de una agenda feminista progresista, y yo recalco mucho la parte progresista, porque eso sí nos dice bastante sobre qué se supondría para México una agenda de política exterior. No es lo mismo una agenda de política exterior feminista que una agenda feminista progresista. Y esto es interesante porque viene muchísimo el tema de precisamente la gran tensión en todo el análisis de relaciones internacionales, que es entre la política nacional y la política internacional, y cómo se relacionan y cómo cada una alimenta a la otra. Y lo que tenemos en México es lo que muy coloquialmente se ha llamado oscuridad de la casa, candil de la calle, y que es que México siempre ha tenido precisamente este impulso de tomar causas progresistas. México, voy a dar un ejemplo muy claro porque precisamente es algo de la agenda feminista. México en muchísimos congresos ha impulsado el tema del aborto. Está el Congreso de Montevideo, que se dio en la
Conferencia de Naciones Unidas de Población, donde claramente México sale y habla que están a favor del aborto. Lo ha hecho la ONU, siempre ha hablado del tema del aborto a nivel internacional. A nivel nacional sabemos qué ha pasado. Entonces, una de las máximas básicas de política exterior mexicana es precisamente que la política exterior mexicana es una especie de válvula de escape a la presión de la política nacional mexicana. Entonces, mucho de lo que el país hace a nivel internacional es precisamente para llevar esta válvula de escape de lo que está pasando a nivel nacional. Entonces, ustedes pueden, o la intuición que tenemos es que precisamente cuando México dice que busca una política exterior feminista, es para lidiar con esta válvula de escape que es los pesos y contrapesos que el movimiento feminista está metiendo a nivel nacional. Porque te permite precisamente negociar y decir, no, claro que somos feministas. Mira, aquí estamos en la ONU hablando del aborto, pero no vamos a hablar de esto en la Suprema Corte. O sea, entonces es esta herramienta y de nuevo, ni siquiera es algo nuevo, es algo que el gobierno mexicano y el Estado mexicano ha hecho incontablemente en muchas ocasiones y que tampoco es propio de México. O sea, esta versión de política exterior como una válvula de escape de los movimientos nacionales es algo muy común en todos los países. Entonces, está más que en la teoría clásica de relaciones internacionales, está más que probado cómo se va este movimiento, ¿no? Y pues básicamente esto es como que la parte del gobierno mexicano. Y quería pues poner también realmente la interrelación entre lo que es una política exterior feminista y lo que es una política exterior de transversalización de género. Y, o sea, para que quede un poquito claro. Y básicamente es esto, de que cuando hablamos de una política de transversalización de género, las académicas suecas la llaman feminismo de Estado, que es básicamente esta idea de que tienes que tener unas agendas, tienes que tener políticas de acoso sexual en Cancillería, que debes de estar en este tema de capacidades de mujeres, y sobre todo que tienes que cuidar muchísimo la representación proporcional de tus mujeres al interior de tu gobierno, en la toma de decisiones y demás. Como lo podemos ver, estos sí son ideales feministas, pero donde se queda corta la agenda de transversalización de igualdad de género es en la parte de transformación social. Es decir, en la parte de que no es tanto lo que nos importa las asimetrías de poder socialmente en los países, pero sí nos importa la condición de la mujer. Y finalmente, no creo yo tampoco que sean enemigas, creo que es un primer gran paso y creo que finalmente es un primer gran paso que se pudo dar, o sea, es realmente, en muchas de las victorias que ha tenido el movimiento feminista, empiezas con una declaración de intenciones que a lo mejor no significa que se cambian las acciones, pero es desde donde tú te anclas para estar moviendo los pesos y contrapesos y poder decir, oye, ya tenemos una política exterior feminista, ¿por qué no nos definimos a nivel país como el tema del aborto? Y yo creo que realmente esta fue la intención de las gentes y personas que estuvieron impulsando estas declaratorias. O sea, decir, primero vamos a lograr que se declare una política exterior feminista y a través de eso vamos a poder estar conciliando qué significa ella. Y de nuevo, por eso les daba el ejemplo de que todos los países empiezan así, todos los países hacen primero la declaratoria y luego hacen el programa. Y pues básicamente esta es la idea de en qué vamos y hacia dónde vamos, es todavía no tenemos una versión bien definida ni pulida de qué significa la política exterior feminista mexicana. Lo que sí tenemos son impulsos dentro de Cancillería de hacer acciones de transversalización internos, es decir, crearon una unidad de género, están haciendo capacitaciones de igualdad de género para todas las y los funcionarios, los consulados estadounidenses están teniendo estos temas de cómo precisamente lidiar con temas de violencia de género y violencia familiar cuando están atendiendo con nacionales, y todo esto está bien, que es también un poco lo que nos falta. La parte clásica de las teorías feministas en relaciones internacionales, que tiene que ver también con cómo se ve el tema de la relación entre los actores y en temas como de guerra, de acción internacional y sobre todo precisamente ante el conflicto, ¿no? En Suecia, una de las cosas muy, muy criticadas sobre el tema de política exterior feminista es que Suecia es un país que vende armas. Y la venta de armas es algo que le deja muchísimo al gobierno sueco.
y uno de sus principales clientes es Arabia Saudita. Entonces, una de las grandes contradicciones y de las primeras contradicciones que tuvo la política exterior feminista fue precisamente cómo nosotros podemos asumirnos como feministas internos y externamente y seguir vendiendo armas al gobierno saudí, que además es un gobierno que ha sido, digo, no es algo polémico decir que el gobierno saudí es completamente antifeminista, o sea, eso no es nada polémico, ni siquiera ellos te van a decir que es polémico. Entonces, es decir, ¿cómo lidias con estas contradicciones, no? Y creo que el tema es que para ellos no ha sido un tema contradictorio porque el tema de armamento lo han visto como un tema nacional y lo nacional no precisamente es una política exterior. Entonces, también el tema de si política exterior feminista te permite separar estos asuntos, ¿no? Y hacer que puedas hacer ese tipo de acciones. Y también, ya estoy sobre mi tiempo, pero me gustaría cerrar con unos asuntos que básicamente cuando hablas de por qué una política exterior feminista, creo que también había un tema precisamente de prestigio y de posicionarte como un país moderno. En Suecia se habla mucho que el feminismo fue una respuesta a una agenda que el gobierno sueco estableció como cómo podemos definirnos como un país moderno, incluso postmoderno. Dicen, bueno, vamos a ser feministas porque esto es lo que sigue de la modernidad y empiezan a acotar todo esto al respecto. Entonces creo que también para México es precisamente una manera de agarrar prestigio y ponerse en un posicionamiento mundial que te dé prestigio al llamarte feminista. Entonces eso también pues te da ciertas cosas, pero creo que siempre va a chocar con los espacios que juegas en el mundo. Es, por ejemplo, mi postura que para países hegemónicos o países con mayores intereses es muy difícil de llamarse feministas, que esa es la razón por la cual nadie dice que Estados Unidos tuvo una política exterior feminista cuando estaba con Hillary, porque a pesar de que tuvo todos estos programas de intereses de las mujeres, la razón por la cual están en Afganistán y por la cual estaban en Pakistán son razones de guerra, lo cual te haría la misma cosa con Francia. Francia también es un país que vende armamento. Entonces, es todo este asunto de cómo una política exterior feminista debería transformar las relaciones internacionales, ¿no? Y ya antes de cerrar, perdón por robarte tiempo, Liz, yo diría, en política feminista tenemos una máxima que dice, cuando una mujer entra a la política, cambia la mujer, pero cuando muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Entonces, creo que esta máxima también aplica en relaciones internacionales, ¿sabes? Cuando una sola mujer está en las relaciones internacionales, cambias tú, pero cuando somos varias en las relaciones internacionales, cambian las relaciones internacionales. Gracias. Wow, Tatiana, muchísimas gracias por ese ejercicio que hiciste para mostrarnos el panorama primero y hacer este comparativo de ver y partiendo de la pregunta de qué le ha servido a los países adoptar una política exterior feminista para empezar a vislumbrar estas diferencias teóricas que bien comentas y apuntas como entre la diferencia entre la transversalización de perspectiva de género y una verdadera política exterior feminista. Y creo que para el caso mexicano justo se inserta como una fotografía más de la diplomacia mexicana, ¿no? Como a partir de esta tradición en la diplomacia de hacia afuera, verse un poco como el líder incluso en ciertos temas de cambio y democráticos en Latinoamérica, creo que llega como muy ad hoc a lo que México normalmente hace, ¿no? Pero creo que justo como bien comentas, desde la Academia Mexicana, la labor que tenemos, el compromiso que tenemos como feministas, internacionalistas o simplemente científicas sociales, hacemos mucho el cuestionamiento de entonces realmente qué elementos del feminismo tenemos que tomar para construir una verdadera política exterior feminista que sea transformadora a nuestra situación como mujeres en este país que tiene muchísimas problemáticas y demandas desde el feminismo para mejorar la situación de las mujeres. Muchísimas gracias por eso, Tatiana. Ahora vamos muy bien de tiempo, entonces ustedes, por favor, no tengo la fuerza para tirarlas del trip que traen porque lo hacen muy bien. Entonces, de verdad, aquí estamos para escucharlas y vamos a hacer el ejercicio de justo conversar y para eso pues queremos que nos pongan este contexto y por eso pues ustedes adelante. Ahora les voy a presentar de una manera muy entusiasta a la maestra Lisbeth Velázquez.
Ella es feminista, asesora y experta en temas de género, derechos de las mujeres y no discriminación. Es maestra en políticas públicas y género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, y también es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente realiza una segunda maestría en Derechos Humanos y Multiculturalidad en el Centro de Posgrados de la Unión Europea. Y bueno, por casi 10 años ha prestado servicios a diferentes organizaciones de la sociedad civil en proyectos de género, proyectos de derechos humanos de las mujeres. Hasta el 2013 colaboró en temas electorales, género y participación política de las mujeres en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD México. Fue docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con la materia El análisis de género en las relaciones internacionales y tutora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, en temas de política pública y género. De 2019 a la fecha es asesora en la Dirección General de Igualdad y Paridad de Derechos de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Liz. Tenemos aquí tu presentación, entonces tú nada más nos vas diciendo cuándo pasar las láminas y adelante. Muchas gracias. Bueno, yo estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes. A varias de ustedes las conozco. Bren, no sabes lo bien que me hace que me hayas invitado a este proyecto. Y Tatiana, bueno, sabes que te admiro mucho, que desde que nos conocimos en la Flaxo, pues bueno, hemos coincidido en muchos puntos, desde nuestra formación como internacionalistas, y coincido perfectamente bien contigo con el hecho de que hacen falta más internacionalistas feministas, ¿no? Más mujeres que le entremos a estos temas que realmente han sido dominados por hombres. Entonces vamos a empezar con mi presentación. Y justo es muy sencilla mi presentación, en realidad ahora sí que es una tormenta de ideas que yo me he hecho, sustentada de mucha teoría de la que les pude dar en las clases en la UNAM, que para mí ha sido uno de los ejercicios más interesantes porque pudimos analizar cómo se mezcla el género con las relaciones internacionales, el feminismo, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva. Y bueno, parte de la situación que nos hemos enfrentado las mujeres históricamente, y aquí no me lo van a poder negar, es que las mujeres nos insertamos en un asunto masculinizado, ¿no? En un asunto donde ya estaba construido desde una perspectiva masculina, androcéntrica. Entonces entramos de intrusas y ¿qué pasa? Pues empezamos a reproducir este tipo de situaciones porque justo no se nos ha permitido tener como estas acciones desde las mujeres para las mujeres, y evidentemente ahí, como lo comentó Tatiana, tenemos esta situación de la búsqueda de la igualdad que se relaciona directamente con las relaciones de poder asimétricas, donde las mujeres históricamente hemos tenido desventajas, y en eso continuamos, ¿no? Hemos hecho muchas acciones, ¿no? Históricas, unas muy buenas, otras muy malas, y ahorita las vamos a tratar de aterrizar. Vamos con la que sigue. Y bueno, las mujeres se insertaron en la vida pública en condiciones de igualdad. Bueno, siempre nos hemos tenido que colar. O sea, nunca hemos sido invitadas, jamás. Y cuando no nos invitan, bueno, sí va, pero porque la situación de los hombres es precaria, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial los dejaron entrar a la universidad porque no había hombres, ¿no? Los dejaron entrar a trabajar a fábricas porque no había hombres, ¿no? Entonces, entre que nos colamos, ¿no? Y entre que nos invitan, pero esas son invitaciones obligadas. Entonces, en las relaciones internacionales no ha sido la excepción, en todas las ciencias, ¿no? Hemos sido las intrusas. Entonces, mi insistencia en que nos hemos intrometido, ¿no? A la buena, en este sistema mundial, ¿no? Con muchas situaciones, con mucha violencia contra nosotras, porque todavía la seguimos experimentando. Y bueno, esta capacidad que hemos tenido de organización entre nosotras, local, regional, nacional e internacional,
pues se ha visto como la escalada de marcos internacionales con las que ahora contamos las mujeres, y también lo vamos a ver, ¿no? Vamos a con la siguiente diapositiva. Y bueno, en México, pues sí, el andar ha sido complejo, fructífero al mismo tiempo. Tenemos como toda esta cuestión histórica de generar mecanismos, ¿no?, de derechos humanos para las mujeres. Históricamente en México, pues, de los movimientos más interesantes donde pues, pudimos participar desde la independencia, la revolución, después estar ahí detrás de las personas, hombres que formulaban la Constitución, y luego la situación del voto, los movimientos sufragistas en el mundo, en México, y que pues hemos tratado nosotras de hacerlo sustantivo, ¿no? Y así que no dejamos el dedo, ahí estábamos insistiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se consigue el voto, lo acabamos de conmemorar hace algunos días, pero también, ¿no? Ahí tenemos como que, bueno, votamos, pero pues no podemos acceder a los puestos de poder, ¿no? Entonces, tenemos como estos pisos en México, en América Latina y en otros países. Progresistas o no, o sea, los países han tenido como estos avances, sin embargo, pues para las mujeres son como dádivas, son como así te lo doy, pero con con muchas situaciones que no permitió a las mujeres avanzar sustantivamente, ¿no? Entonces, en México tenemos como estos claros oscuros, como estos sabores agridulces, ¿no? De avanzamos, pero no tenemos leyes, pero no se llevan a cabo. Gracias a la sociedad civil organizada, y no solo de México, sino de todo el mundo, pues se han podido generar muchos mecanismos internacionales que ahora nos rigen, que México, muy a su pesar, ha firmado, ¿no? Y siempre con esta situación de fírmese, pero no se lleve a cabo, ¿no? Entonces sí tenemos como esta situación bastante llamativa. Y una de las cosas que México ha hecho como una de la política exterior es que tenemos la ley de acceso a una vida libre de violencia, que yo me he dado a la tarea justo cuando me emprendí un estudio de estudios latinoamericanos de cómo es visto México con todas estas cuestiones de leyes progresistas, y lo hago así porque sí las tenemos, pero en realidad es que la ley en México no se respeta, ¿no? Entonces, estamos regateando estas leyes que se han generado gracias a muchos movimientos feministas, porque en realidad los derechos que tenemos las mujeres en México, nosotras mismas no los hemos ganado, en realidad no han sido regalos, han sido como cuestiones así muy pausadas, donde hemos ganado poco a poco lo que ahora tenemos, ¿no? Los poquitos privilegios con los que hemos podido andar, ¿no? Entonces, yo insisto mucho en esta situación en México, ¿no? Vamos con la diapositiva que sigue. Y bueno, una de las preguntas que nos hacen siempre a las internacionalistas feministas es: ¿cuál es la relación de la política exterior feminista en México con el contexto político en el que surge? Híjole, sí es una pregunta compleja, y parte de ello lo contestó Tatiana, pero a mí me gustaría ser más enfática en cómo nuestro país justo ha tenido todas estas cuestiones internacionales incoherentes hacia afuera, porque aunque hemos tenido todos estos avances hacia adentro, no se respetan. Y eso nos lo reconocen. He podido participar en foros internacionales donde se nos reconocen todas las leyes que se han generado, hasta los recursos que muchas feministas aquí en México vemos precarios, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que siempre nos dicen: es que ustedes tienen dinero para hacer cosas, nos dicen las argentinas y las uruguayas, ¿no? Ustedes tienen dinero, ustedes tienen recursos etiquetados, tienen un instituto, tienen en sus localidades oficinas, ellas dicen oficinas de género, que de alguna manera trabajan el tema de la igualdad y todo eso. Le digo, sí, pero ha sido gracias a muchos movimientos feministas al interior, ¿no? Entonces, como yo lo he mencionado, ahí vamos como con toda esta cuestión, y son leyes
y mecanismos que se nos reconocen a nivel internacional. Sin embargo, aquí, pues como ahora sí que en casa del herrero, asadón de palo, ¿no? Y una de las cuestiones que a mí me interesa mucho, como dice Celia Moros, si comenzamos a conceptualizar mal, pues evidentemente vamos a politizar mal. Y no se tiene claro hasta este momento pues lo que es una política exterior feminista, porque ni siquiera las cuestiones feministas en México como tales se respetan, y lo podemos ver de un momento, no 6 meses para acá. En la marcha del 8 de marzo se pudo evidenciar que las mujeres en México estamos articuladas, que las mujeres en México sí tenemos claro hacia dónde vamos, y se nos ha dicho que somos la gran oposición del gobierno. Entonces, una de las cuestiones que a mí me inquieta y me agobia como feminista, como ciudadana, es que en qué momento se realiza una política exterior feminista cuando no ha sido el discurso oficial, ¿no? Cuando no ha sido, cuando las mujeres no hemos sido escuchadas. Y otra de las cosas que yo también me cuestiono al interior de nuestro país, que se relaciona la política interior con la política exterior, es que ya tenemos congresos paritarios, ¿no? Tenemos ya en las secretarias de Estado casi que la mitad, pero eso no se está reflejando, ¿no? No se está reflejando en lo que se está realmente haciendo. Ha habido la siguiente diapositiva, por favor. Hemos tenido como todas estas cuestiones de que nuestro presidente no está escuchando lo que está pasando en nuestro país. Cuando empezó la pandemia, se destapó una caja de Pandora donde los problemas de desigualdad, los problemas de violencia salieron a la luz, pero tal parece que cuando salen, entonces hay que quitarles recursos, entonces hay que quitarles espacios, ¿no? Hay que sacar al personal, o sea, muchas cuestiones pasaron. Entonces, cuando yo leo en la oficialidad política exterior feminista, como que una lluvia de ideas me comenzó a venir a la cabeza. ¿Bajo qué enfoque? ¿Bajo qué piso? ¿De dónde lo sacaron? ¿No? ¿A quién le pidieron opinión? O sea, fueron como muchas cuestiones que a mí como internacionalista, ¿no? Como feminista me inquietaron mucho, porque al final ves los resultados, ves la circunstancia de tu país, cómo está, ¿no? Y luego lo lanzan al exterior, y entonces, ¿qué está pasando? Como bajo para qué estrategia lo están haciendo, ¿no? Entonces, sí tenemos una política exterior, ¿no? Los principios de política exterior con intereses nacionales, pues con cierta cabalidad, pero en realidad, si el discurso oficial no es feminista, entonces ¿cómo lo lanzas al exterior? Entonces son cuestiones que a mí, y coincido perfectamente con Tatiana, ¿no? De que no podemos poner una política exterior feminista cuando ni siquiera en México los pisos mínimos se respetan de los derechos humanos de las mujeres. Lo hemos visto con toda la oleada de feminicidios, ¿no? Que tal parece que la pandemia vino a recrudecer más la violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, a mí me inquieta mucho cómo cómo las mujeres han tenido justo todo este trabajo, de alguna manera, trabajo en el trabajo, ¿no? Y que gracias, ¿no? A todos estos marcos internacionales que se han firmado, pues hemos podido formular leyes, pues que no se respetan, ¿no? Entonces, ayer tuve una discusión con una charla con una colega, que platicábamos justo de las alertas de género, ¿no? Que yo decía, bueno, ella decía que no sirven, y yo digo, ella me decía, no sirven porque si servirían, ya otro país las hubiera adoptado, ¿no? Y esto también es parte de la política feminista. Yo digo, sí, tienes razón, pero digamos que las alertas de género nos han ayudado para saber números, y cuando tenemos números podemos comenzar a operacionalizar cosas. A lo mejor para eso nos puede servir la alerta de género. El problema es que nuestros gobiernos locales no están preparados para asumir temas
de igualdad, temas de violencia, temas de género. Entonces, no, a mí me inquieta como feminista cómo esto se puede exportar, cómo esto se puede decir al exterior con mucha facilidad, pues cuando el discurso histórico, desde que empezó este gobierno 2008 para acá, pues no ha sido como lo esperado, no es lo que hemos visto, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, a mí en lo oficial, esto fue lo que yo me salió de por qué, ¿no? Salió la política exterior feminista. Bueno, hemos tenido actividad internacional interesante. Las iniciativas de Spotlight, ¿no? Que mucha sociedad civil ha estado como muy al pendiente de toda esa situación. Sin embargo, hemos visto pues que solo en varios estados se trabaja cuando pues la escalada de violencia en México es en casi todos los estados, no solo en Guerrero, no solo en Chihuahua, que efectivamente hay casos más evidentes. Sin embargo, pues sí, la política exterior feminista tiene que ver como con esos mecanismos justo que México está haciendo al exterior. Tenemos que también iba a encabezar antes de la pandemia en enero, ya se estaba planeando hacer una reunión donde se iban a festejar los 25 años de Beijing, que México junto con Francia iban a ser los grandes anfitriones, tampoco se pudo hacer. Entonces la actividad internacional en lo oficial en México pues ha estado activa, pero como les vuelvo a comentar, es un tanto mortificante ver pues cómo al exterior se dicen cosas y al interior pues nuestro país sigue como para atrás, lejos de avanzar, estamos para atrás, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva. Ahora, en lo no oficial, ¿no? El contexto es incierto, ¿no? Porque aunque tuvimos hace unas semanas la cumbre internacional en Colima sobre los gobiernos locales y programas de transversalidad de género, a México se le ovacionó, se le felicitó mucho por todos los avances paritarios, por todos los avances en los congresos, por la paridad en todo, ¿no? Que junto con otro país en América Latina somos un país progresista en ese aspecto. Sin embargo, las mujeres que están en sitios de decisión en los congresos, pues no están encabezando las comisiones importantes, siguen encabezando la Comisión de Género, de Derechos Humanos. Entonces, seguimos otra vez estereotipando a las mujeres en estos temas, cuando hay mujeres con una expertise increíble en otros temas que no tienen que ser precisamente de género, ¿no? Entonces, tenemos igualdad descriptiva, pero no tenemos igualdad sustantiva, porque no están tomando decisiones. Ajá. Entonces, en lo oficial, pues eso no está pasando y es contradictorio, ¿no? Tenemos un gobierno con posturas opacas, tenemos un gobierno con posturas tibias, no claras, y donde se ha dicho que la gran oposición son los movimientos feministas, ¿no? ¿Por qué? Porque le están mostrando al gobierno federal una realidad que existe y que no solo existe en México, que existen países de América Latina, que existen en Europa, porque aunque sean países ya con programas con cierta solidez, aún lo común que tenemos las mujeres en el mundo y lo único que es transversal es la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, esta situación a mí también me llama la atención. Lo importante también aquí es que cuando empezó la pandemia, pues el tema de las guarderías, quitamos el recurso, los refugios, quitamos los recursos. Tatiana habló del aborto, estamos hablando de derechos fundamentales de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, que no solo son exclusivos de las mujeres, se nos están restringiendo. Ajá, y luego por otro lado, con este tema de los derechos sexuales y reproductivos, tenemos movimientos internacionales antiderechos humanos que ya se insertaron en México. Entonces, eso es grave, porque yo me he dado cuenta que son organizaciones con dinero que están interfiriendo en los derechos humanos de las mujeres, no exclusivo solo de las mujeres en México, sino en el mundo. Entonces, no tenemos como esta claridad ahora. Cada que tenemos
que ir a rendir cuentas sobre nuestros avances, nos hemos regresado últimamente con felicitaciones. Qué bueno que México ya es un país paritario, qué bueno que ya está a nivel constitucional, nos parece súper bien, pero ¿qué está pasando con el tema de los feminicidios? ¿No? ¿Qué está sucediendo con toda esta cuestión? ¿Qué están haciendo? O sea, ¿están funcionando sus campañas de prevención? ¿Están funcionando sus campañas de atención? Porque como dice Marcela Lagarde, no vamos a detener la violencia se tiene que erradicar. Así lo dice Marcela Lagarde. Y es verdad, la violencia se tiene que erradicar, no hay más. Y nos regresamos con un confeti de muchas recomendaciones en cuanto a eso, porque seguimos con ese flagelo. Tal parece que entre más acciones que haga el gobierno, más feminicidios, más violencia, más exposición de las mujeres. Y ahora en un contexto tan incierto de emergencia sanitaria, pues estamos encerradas con nuestro violentador, ¿no? Estamos encerradas con quien nos puede asesinar dentro de un espacio, ¿no? Ya no es que salgamos al trabajo y que en la calle nos acosen o los mismos empleadores, ¿no? En tu casa. Entonces, sí tenemos como un gobierno con una situación como un poco, digamos, opaca, poco clara, sin declaraciones, ¿no? Entonces, esa situación no podemos decir de una política exterior feminista cuando todos estos problemas nacionales se están gestando de una manera violenta y cínica, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva. Por favor, díganme el tiempo porque yo no soy tan ordenada como Tatiana, porque yo me voy como hilo de media, ¿eh? Yo me puedo ir. Vamos bien. ¿Vale, voy bien? Vas bien, o sea, ya Ah, llevas 20, pero si quieres unos 5 minutitos más, no hay problema. ok. Vamos con la siguiente diapositiva. Que hay tantas cosas que decir y los espacios son tan cortos. Vamos con la diapositiva. Y bueno, hay un artículo de Robert Putnam que nos dice que la diplomacia y la política nacional, ¿no? Una lógica de dos niveles, y nos señala que la política exterior, así como la política nacional, están claramente relacionadas y entrelazadas, y en ocasiones son un producto una de la otra, ¿no? Entonces, el interés nacional de este país no somos las mujeres, evidentemente no lo somos. ¿Por qué? Pues porque aunque hemos tenido estos programas, estas leyes que tanto se presumen, que tanto en el mundo, ¡ay, México! ¡Ay, su ley de acceso! ¡Ay, su ley de igualdad entre hombres y mujeres! ¡Ay, su ley de activa! ¡Ay! Ahorita con que ya somos, junto con Bolivia, el segundo país donde ya quien acose en política a una mujer va a tener un castigo, ¿no? Pero aún seguimos con estos congresos sin legislar. Ajá. El 13 de abril salió en el Diario Oficial de la Federación que los congresos, bueno, ya tenemos esta ley, ¿no? Que los congresos empiezan a modificar sus leyes locales, ¿no? La ley de acceso, pues para que quien violente en política sea castigado, ya sea una cuestión punitiva, ¿no? Pues seguimos con varios congresos que van ahí legislando poco a poco en plena época electoral. Entonces, también ahí tenemos como estas inconsistencias, ¿no? Entonces, sin certezas nacionales, no podemos tener certezas internacionales. Entonces, ahí yo noto como todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, sí es interesante ver cómo no tenemos clara lo que significa una política exterior, que desde mi punto de vista como mujer feminista internacionalista, pues solo se lanzó al aire, como lo dijo Tatiana, así a ver qué pega, porque es llamativo el tema, ¿no? Pero no podemos compararnos con Suecia, no podemos compararnos con Canadá, no podemos compararnos con Noruega ni Francia, ¿no? Ni ellos se pueden comparar con nosotros porque las circunstancias son completamente diferentes. A ellos les funciona una cosa, a nosotros otra. Entonces, me parece que la política exterior feminista de México la tiene que hacer, se tiene que relacionar desde la sociedad civil, qué demandas hay para poder politizar, pero primero debemos entender
desde ese punto de vista de ellos, ¿qué entienden por política exterior? Y poder hacer una retroalimentación de lo que realmente es y cómo la vamos a operacionalizar al exterior, porque no son conceptos fáciles y al momento de que tú los operacionalizas tampoco. Entonces, si ya tenemos un país rico en estas leyes progresistas, rico en estas acciones a favor de la igualdad, con recursos, ¿no? Entonces, tenemos un escenario importante. Entonces, hay que comenzar de alguna manera a ver cómo la vamos a poder extender al exterior, ¿no? Como parte de los intereses nacionales, ¿no? Entonces, una de las inquietudes es que de los principios de política exterior en México es que pues la transversalidad de la igualdad de género atraviese todas las secretarías, y más la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Que todavía hasta donde yo me quede, no he investigado bien, pero hasta donde yo me quede, cual varón que vaya a hacer servicio exterior de carrera, su pareja mujer no puede acceder a un empleo. Entonces, desde ahí podemos entender que la Cancillería no tiene claro esta cuestión, ¿no? Que solo fue como de a ver si pega, a ver si podemos sacar algo, ¿no? Y todo con esta cuestión de seguir ocupando un lugar importante, pues, en el Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces, yo hasta ahí me quedo, no sé si ya me pasé del tiempo, o si estoy en tiempo. Justo. Pero esa es mi reflexión. Muchas gracias, Liz. Yo creo que me quedo mucho con esto que hablas de y que visibilizas que en gobiernos locales, por ejemplo, hace mucha falta la perspectiva incluso de género, violencia, y creo que ahí es una labor bien importante que también se impulsa mucho desde el feminismo, la importancia de descentralizar las políticas y pensando en una política exterior, más bien en una política pública como lo es la exterior, que pues tan elitista, tan centrada en un edificio con tanto bombo y platillo, pensar en democratizarla y descentralizarla para que realmente vaya a espacios locales en donde hay una transformación en materia de calidad de vida, de seguridad, sí, de igualdad de género también. Entonces, es una labor que sí hay mucho donde hay mucho que cuestionar y que ver la forma de aterrizar a esos espacios locales en donde están a veces las situaciones más preocupantes para muchas mujeres, ¿no? Y la importancia también de llevar todos esos derechos que, por ejemplo, acá en México, que en la Ciudad de México, que está despenalizado el aborto, ¿por qué no se puede descentralizar? ¿Cuál es esa reticencia y esa tensión que está impidiendo que llegue a otros espacios que no sean el centro del país, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho que podemos seguir cuestionando y esa es una labor que deberíamos estar haciendo desde la política exterior feminista, ¿no? Claro, claro. Lo preocupante es que analizando un poco toda esta cuestión del aborto, yo he visto muchos movimientos pro vida que han llegado a México con bastantes recursos justo para seguir entorpeciendo leyes nacionales, ¿no? Que son básicas para el desarrollo de la vida de las mujeres en la toma de decisiones sobre su cuerpo. Entonces, eso también altera un poco la situación de las mujeres en México, de que también hay otras organizaciones internacionales que antiderechos humanos, que para mí son antiderechos humanos, porque lejos de proteger la vida, porque una de las situaciones que de sus principales postulados es proteger las dos vidas, ¿no? Están teniendo mucho presupuesto para meterle a esas campañas, ¿no? Que no son incluso mexicanas. Y eso es preocupante porque se están metiendo en nuestro país a las decisiones de nuestro país, ¿no? Totalmente, Liz. Muchas gracias. Pues ya tenemos bastantes preguntas y comentarios acá en los chats y voy a retomar una que creo que es importante también para tener, partiendo de esto que dices de si no conceptualizamos bien, no politizamos bien, a mí me gustaría que nos contestaran esta pregunta que nos hace Cruz Valor aquí en la sala de Zoom, que dice, ¿cuáles son las ventajas
teóricas y prácticas de incorporar el feminismo al estudio de las relaciones internacionales o de la política exterior. No sé, Tatiana, si te gustaría empezar a ti con esto. Tienes el micrófono cerrado. Qué lástima, digo una respuesta súper chida. No, ¿cuáles son las ventajas teóricas y prácticas? Pues mira, siempre es como muy difícil contextualizar, dar una respuesta para algo que para ti es tan convincente como, claro que tienes que incluir el feminismo, es la mayoría, o sea, es la única corriente que toma en cuenta los intereses, atributos, condiciones y puntos de vista de más del 50% de la población mundial, además de abrir el contexto a otras diversidades. O sea, para mí es tan sencillo como eso, pero pues tiene otro tipo de herramientas que también son importantes. Para empezar, es decir que, o sea, al menos el feminismo como empieza en las relaciones internacionales, viene de una escuela, o sea, podrías decir, en las relaciones internacionales tienes la parte de constructivismo, de la teoría crítica, que no nace en las relaciones internacionales, pero de la cual se va alimentando las relaciones internacionales, sobre todo en la escuela inglesa y todo este asunto, y también del marxismo, que es una de las corrientes con las cuales se analiza la política exterior. Entonces, tienes estas dos corrientes que ya están bastante establecidas, que son constructivismo y que son marxismo. Y estas dos tienen sus vertientes de feminismo y de teoría crítica que puedes utilizar a las relaciones internacionales. Entonces, sería también tan sencillo como decir, ¿cuál es la ventaja teórica y práctica de incorporar otro tu punto de vista a una pregunta? Y básicamente es esa, de que al menos epistemológicamente lo que buscas es tener un conocimiento más conciso, más claro y más práctico de una pregunta o de una solución. Entonces, para mí, estas son las razones. No sé si quede muy clara. Y también te paso, porque me dijiste, vi lo de que querías recomendaciones sobre la materia. Y sí me anoté mis miles de recomendaciones, me voy con ellas. El clásico de clásicos en materia de relaciones internacionales y feminismo es Bananas, Bitches and Bases de Cynthia Loe. Es el clásico, pero ya tiene más artículos y libros nuevos que puedes buscar, porque este es un libro muy viejo, es de hace casi 25 años. Existe el Manual de Política Exterior Feminista de Suecia, que puedes encontrar públicamente en la Embajada de Suecia. Está la nota de Conceptualizando la Política Exterior Feminista, Apuntes para México, del Instituto Matías Romero, que también lo puedes encontrar en la página del Instituto Matías Romero. Está mi artículo de una política exterior feminista de Foreign Affairs Latinoamérica, también lo puedes encontrar gratuitamente en línea. Está un artículo de una profesora mía bastante buena que es Swedish Feminist Foreign Policy and Gender Cosmopolitanism, en la Universidad de Lund. Lo puedes encontrar precisamente en la Universidad de Lund. Y está una tesis que en 2017 ganó el premio para la mejor tesis de investigación de maestría de Harvard, que es Gender Equality in the Mexican Foreign Service, de Tania del Río, que analiza todas las barreras estructurales a aplicar la igualdad de género en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y también, todos estos que te acabo de decir, excepto el libro de Cynthia Loe, están gratuitamente en línea. Son investigaciones que ya se han hecho y que se han publicado. El libro de Cynthia Loe está traducido, también lo puedes buscar además de Amazon, en su versión en inglés, en cualquier librería, y está en varias universidades, en las bibliotecas de las universidades. Sé que está en la del ITAM porque yo lo vi ahí. Entonces, pues estas son algunas de mis recomendaciones. Wow. Muchísimas gracias por esas recomendaciones, Tatiana. Justo esto es lo que también tenemos que compartir, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y dónde puedo encontrar algo que me ponga en contexto? Y a veces no sabemos ni por dónde empezar. Liz, ¿quieres agregar algo a esta pregunta? Creo que tienes el micrófono cerrado. También de una gran respuesta. Perdónenme. Pues nada más que la teoría de género debe transversalizar toda nuestra política exterior. O sea,
como en algún momento leí en Suecia, ¿no? Que tienen un programa de igualdad desde 1979 y que justo parte de estos orígenes del plan de igualdad de 1979, que nada más en ese momento nació para el ámbito laboral, cuando yo lo leí hace como 2 o 3 años, que creo que salió el documento en el 2017, el documento que está recomendando Tatiana, justo es que dice ahí el documento, ¿no? Que parte de la política exterior es que tiene que estar basada desde la teoría de género y desde el feminismo, que son vertientes completamente diferentes. Sin embargo, pueden dar una mirada de que si tú empiezas a transversalizar la parte de igualdad en tu gobierno nacional, lo puedes hacer perfectamente a nivel internacional. A mí me parece que ese gran postulado de la teoría de género tiene que ir perfectamente bien adaptada a una política exterior. O sea, sí se puede, y cuando yo daba clases en la UNAM, comentaba a mis alumnos y alumnas, digo, es que incluso nuestra política exterior tiene que ser tocada por el género y tiene que ser más tocada por el feminismo. Tiene que ser una política exterior feminista en donde México muestre que primero que implemente programas que están funcionando y que después salgan al exterior, ¿no? Pero estos son nuestros grandes pendientes, que tenemos leyes muy importantes generadas por la sociedad civil, ¿no? Gracias a estos movimientos feministas, ¿no? Pero por otro lado tenemos que estamos ahí tratando otra vez la movilización de que estas leyes se respeten. Entonces, si realmente nuestras leyes se respetaran, si se implementaran y se operacionalizaran como realmente se deben de ser, perfectamente bien se pueden exportar. Entonces, para mí la teoría de género tiene que ir metida en la política exterior mexicana, no hay más. Yo la apuesto a la teoría de género, porque las otras podrían, como las hicieron hombres, digamos, ahí yo tendría mis dudas un poco, ¿no? Entonces, la teoría de género para mí es como la más importante que también tiene que tocar la política exterior. Por supuesto. No hay más. Y coincido mucho con lo que dice Tatiana. Para nosotras de pronto tiene mucho sentido porque lo hemos ya masticado muchísimo, lo adaptamos, vemos que nos atraviesa y lo adaptamos como una lucha hasta, o sea, como muy nuestra, ¿no? Pero sí tenemos incluso que ver la forma de transmitir pues estas percepciones, estas perspectivas que son muy alternativas, ¿no? Para pues realmente pensar en una transformación conjunta y en colectivo consensada, que es algo que también, algo a lo que le apuesta mucho el feminismo. Y de hecho aquí hay una pregunta que a mí me pareció muy buena, que puede seguir esta línea que estamos tocando, de Jennifer Solano, que nos la hace aquí en la sala de Zoom, que dice, cuando hablamos de política exterior feminista, pareciera que se tiende a homogeneizar el feminismo, cuando sabemos que existen muchas vertientes del mismo y hasta pareciera que hablan distintos idiomas, lo cual sí me parece muy cierto, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando este tipo de acciones, como la adopción de el nombre, ¿no? Política exterior feminista, también tienden quizá a excluir la diversidad del movimiento? Y yo creo que también es algo en este albor del movimiento feminista mexicano, con tantas causas, tantas tensiones también conceptuales y prácticas, también es algo que deberían estar considerando, porque justo de pronto si la adopta una institución y la manda como la máxima de la política exterior, sí me parece homogeneizante. Entonces, con una de las herramientas también teórico-metodológicas, como lo es la interseccionalidad, me parece que ahí podría haber una posibilidad de no homogeneizar, pero la pregunta me parece muy buena. No sé quién quiere entrar. Tatiana. Wow. Bueno, mira, creo que aquí hay varios temas a tocar. A mí me gusta polemizar y te voy a decir que yo te diría que es imposible hacer una política exterior feminista que refleje las diversidades de los feminismos, en tanto las políticas exteriores tienden a estar consolidadas en una sola escuela mientras se promueva en esa administración. Es decir, puedes tener una política exterior realista por 5 o 7 años, porque eso es lo que el gobierno y la Cancillería ha elegido, que es el método que van a utilizar. O sea, básicamente es antes de tomar una política, sí escoges un pensamiento consolidado, o al menos eso deberías hacer para que tuviera como cierta lógica y coherencia tu programa de acción. Entonces, en realidad, aquí yo lo ataría a la parte siguiente y a uno de los objetivos del OMTES,
la parte siguiente es cómo haces que estas conceptualizaciones sean más diversas, trayendo más diversidad a la gente que hace las conceptualizaciones, es decir, al gobierno, pues y a las personas que toman las decisiones, pero también una parte que creo que no toqué mucho en mi ponencia es que la formulación de la política exterior, a secas, es tradicionalmente elitista, no se hace en la calle, o sea, no es en la selva, la candona, y de ahí decimos, bueno, eso nos lo vamos a llevar a Naciones Unidas. Se ha tratado con este tema del multilateralismo y la inclusión de nuevos actores, pero tradicionalmente nunca ha sido algo de base, siempre ha sido un movimiento de élites, y no en el sentido despectivo, o sea, en el sentido clásico de la élite, de que es un movimiento de cierto tipo de personas. Incluso si tú ves la historia de la Cancillería mexicana, por mucho tiempo fue algo de élites, de familias, o sea, de que el canciller, su papá fue canciller, su abuelo fue gobernador, o sea, cosas así, ¿sabes? Entonces, de origen hay una tendencia hacia la élite a la hora de implementarlo. Entonces, una de las misiones que yo creo más loables del OMPEF y por la cual todas y todos nos deberíamos de integrar a este movimiento, es algo que ellas han dicho, ¿cómo democratizamos el discurso? Porque efectivamente la política exterior no se hace en las bases, no se hizo con las chavas que tomaron el ángel, pero se puede hacer y puedes influir como sociedad civil, como académico en ella. Nada más hay ciertos canales y el OMPEF es uno de esos canales. Ya. A mí me parece que la pregunta es muy interesante porque justo es una de las discusiones que está ahorita a lo que da. Tenemos feminismos periféricos, que son los feminismos que ahorita son los que están haciendo las compas, ¿no? Por ejemplo, las del Estado de México, en Guerrero, que también hay otros feminismos periféricos, ¿no? Que justo es lo que al final enriquece al mismo feminismo, esta diversidad. O sea, yo le apuesto mucho que el feminismo tiene que ser diverso porque no todas las mujeres somos iguales y no todas las demás son iguales, ¿no? Entonces tenemos muchos feminismos que justo enriquecen el mismo feminismo. Sin embargo, a la hora de hacer política exterior, sí debemos de entender que que la política exterior debe de establecer un interés nacional. Entonces, se debe de elegir el interés nacional con base a. Entonces, yo cuando escuché la pregunta, se me vino mucho a la mente las olas feministas, ¿no? Como venimos de una ola de derechos civiles, luego de una ola del sufragio, luego otra ola de los derechos sexuales y reproductivos, y luego ya estamos en la ola del tema de las periferias, de los transfeminismos, de los posfeminismos, ¿no? De los de que me dicen feminismo radical, y yo siempre digo, el feminismo radical desde sus bases, chicas, ¿no? Para empezar. Entonces, sí me parece la pregunta interesante porque el feminismo nunca va a ser homogéneo, jamás. Y llevarlo a la política exterior, así todos los feminismos, a mí también me parece imposible. Más bien, se tiene que hacer un plan interesante en el cual pueda caber en el interés nacional lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Entonces, sí coincido mucho con Tatiana en que ahorita no tenemos estos elementos porque justo la política exterior tiene jerarquías bastante establecidas históricas, ¿no? Y lo hemos visto que como que se van heredando el oficio, ¿no? De hacer política exterior, ¿no? Así como, y entonces, pues, hay prioridades y generalmente entendamos que las prioridades en muchos de los gobiernos, los movimientos feministas, pues, no han sido ni siquiera tocados por eso, ¿no? Entonces, sí, es complicado, pero lo que hay que rescatar de esta heterogeneidad de feminismos, pues es esta misma diversidad de las demandas, ¿no? Entonces, es lo que yo te decía, Bren, que ahora a nuestra generación de nosotras
nos toca pasarle la estafeta a ustedes, ¿no? Nos toca pasarle la estafeta a ustedes porque ustedes ya nacen en una generación donde ya tienen ciertos derechos y ya no los cuestionan, ¿no? Tú ya naciste con ciertas cosas, que por ejemplo, la generación de tu mamá no, de tu abuelita tampoco. Igual me pasa a mí. Entonces sí tenemos como estas de cómo el feminismo ha sido uno de los movimientos por excelencia que se renueva, ¿no? Que se renueva. Y cuando entras a esa matrix del feminismo, pues ahí te vas a dar cuenta que hay muchos feminismos, ¿no? Entonces, parte de lo que a mí me gusta de este mismo movimiento feminista son todos esos feminismos, ¿no? Pero que ya en política exterior, a la hora de llevarla a cabo, sí es complicado, muy, muy complejo. Totalmente, Liz, muchísimas gracias. Pues ahora pasando un poco también a las preguntas que nos están haciendo en la transmisión en Facebook y yendo un poco al panorama internacional, particularmente quizá el regional, que creo que es muy importante posicionándonos desde el sur global. Sigrid Gutiérrez nos pregunta, ¿qué tan viable sería una red de cooperación regional en el continente, quizá con Canadá y otros países con interés en promover la igualdad de género, para fortalecer la política exterior feminista de México? Justamente desde el OMPEF estamos haciendo un trabajo también de feminismo transnacional en el que nos estamos conectando con compañeras de Argentina, de Brasil, de Chile, que de hecho también creo que nos están siguiendo en la transmisión en Facebook. Muchas gracias porque este es justo el ejercicio que ellas también quieren ver, como es que qué está pasando en otros países. Yo diría lo primero pues es este acercamiento y este compartir nuestras perspectivas, pero bueno, también ¿qué opinan ustedes sobre esta cooperación? Creo que Liz, a ella traía unas ideas de cooperación internacional para el desarrollo que podrían empezar a cuajar en este sentido. No sé si quieras empezar tú, Liz. Sí, la verdad es que es viable y se está haciendo, ustedes mismos lo están haciendo. De hecho, cuando empezaron ustedes a hacer este proyecto, yo te dije, buenísimo, porque tenemos que hacer un mapeo de actores y actoras que nos pueden servir para hacer esta red, porque el compartir está el enriquecer y empezar a implementar acciones interesantes de hacer estos movimientos regionales, ya no internacionales, sino, por ejemplo, hay cosas que en la región de América Latina se pueden rescatar. Las compas argentinas están haciendo muchas cuestiones bastante rescatables e interesantes, porque incluso hasta me decían, es que ustedes tienen muchos recursos y todo. Yo decía, sí, pero el tema es que tenemos un gobierno que no, que es nuevo y que se le apostaba mucho, y de repente no, y de repente sí, y luego de repente ya no. Entonces digo, pero ustedes que vienen arrastrando una historia de guerra sucia, ¿no? Con una situación bastante inestable económica, están organizándose y están teorizando situaciones bastante interesantes. Entonces, a mí me parecería interesante hacer esta red, y sobre todo, ¿por qué? Porque la retroalimentación siempre va a ser fructífera para poder hacer cosas interesantes. El intercambio de ideas entre mujeres y de movimientos feministas en red siempre va a tener como resultados interesantes, porque a lo mejor lo que no puede funcionar en Argentina puede funcionar en México y viceversa, o en Uruguay, o en Brasil, o en Bolivia, o en países centroamericanos que también están entrando. Ahorita el que tiene más desventajas en todas estas cuestiones es Guatemala, por lo que he podido ver y analizar. Ni siquiera tiene esta cuestión de visibilización de la ciudadanía de las mujeres, ¿no? Entonces se está tratando ahí de invitar a las compas, pero sí, a mí me encantaría que el OMPER tenga un impacto muy sustantivo, y que realmente este tipo de encuentros que ahorita yo estoy, por ejemplo, platicando con ustedes, con Tatiana, y haciendo esta charla, pues se puede hacer con otras compas de Argentina, con compas de Uruguay, de Brasil, de Bolivia, de Perú, para justo enriquecer como estas discusiones. Y siempre yo le voy a apostar a la cooperación, siempre, siempre, y el trabajo en red de mujeres va a funcionar. Y más en estos momentos donde el mundo está, no sé si sea solo mi percepción, pero siento que ahorita el movimiento feminista está cobrando como un perfil diferente a otras épocas del mundo, ¿no? O sea, está teniendo como un impacto
que no sé si es porque sea mi generación o porque la defiendo mucho, pero siento que está teniendo impactos interesantes, ¿no? Se están haciendo cosas interesantes con respecto a la teorización y sobre todo de política exterior feminista. Entonces, completamente de acuerdo, va a funcionar, no hay más. Súper, es muy inspirador y creo que tenemos que contagiar esto también, ¿no? Como de el compartir, el cooperar. Y bueno, Tatiana, no sé si quieras agregar algo a esta pregunta también. Estás con el micrófono cerrado, otra vez. Grandes respuestas a micrófono cerrado. Nada más que me la repites, por favor, para ver que no me vaya por el monte y si conteste lo que me preguntan. Sí, que si es viable o qué tan viable es una red de cooperación regional en el continente, quizá con Canadá y otros países con interés en promover también la igualdad de género para fortalecer la política exterior feminista mexicana. Ok, varias vertientes. Una, que no sé si lo estás preguntando desde nosotras las académicas, nosotras las activistas o nosotros los gobiernos, y la respuesta es diferente en cada vertiente. Acuérdense que el feminismo es incómodo, siempre lo va a ser, y lo debe ser, a mi respuesta. Y, por ejemplo, cuando me dices esto de cooperar con países, yo lo pensé, la verdad, por trayectoria siempre lo pensé en un tema como estatal de los gobiernos, cooperando estatalmente para hacer alianzas feministas. Y te puedo decir que es como un tema de nuevo incómodo, porque, por ejemplo, un tema donde México y Canadá podrían cooperar es en los feminicidios, porque Canadá es el otro país que tuvo un relator en materia de feminicidios. Canadá tiene un problema de feminicidios muy fuerte con las mujeres indígenas canadienses, pero ha sido una parte que el gobierno canadiense ha sido muy renuente a aceptar. De hecho, ONU relata que fue muchísimo más sencillo trabajar con el gobierno mexicano que con el gobierno canadiense en materia de feminicidios por un tema de prestigio. Al gobierno canadiense le era muy difícil aceptar que un país como Canadá tuviera un problema tan serio de feminicidios. Entonces, o sea, donde podrías tener estas estancias de cooperación está la parte incómoda, ¿no? De que el feminismo toca temas incómodos. Y lo otro es, de nuevo, perdón que parezca que, les juro que no les hago promoción, trabajamos muy de cerca, pero lo hace muy bien. La embajada sueca tiene toda una serie de política exterior feminista y de trabajo y cooperación. O sea, si ustedes se meten a la página de la embajada sueca, pueden ver todos los eventos de cooperación que hacen y están súper abiertas y abiertos a que tú les hables y les digas, oye, nos gustaría hacer este tema que están haciendo ustedes con corresponsabilidad familiar, nos gustaría hacer este tema que están haciendo ustedes en materia de sustentabilidad, porque ellos asocian mucho feminismo y sustentabilidad, o sea, en temas de medio ambiente. Entonces, ellos y ellas. Entonces, o sea, sí existen estos canales de cooperación específicamente con los países que tradicionalmente han hecho mucha agenda multilateral, porque, o sea, hay otros países que no hacen tanta agenda multilateral, pero de hecho sí hay, y ya desde las morras, yo creo que Lisbeth ya dio una excelente respuesta de todo lo que se está haciendo desde la academia y desde lo civil en esta materia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tatiana. Y yo ya también, yo sé que las estamos bombardeando de preguntas, pero así nos están cayendo no importa. Creo que es algo, o sea, la perspectiva es muy diferente, ¿no? Porque ha habido otros conversatorios por ahí y la dinámica es muy institucional, muy de narrativa, y creo que aquí realmente lo que estamos haciendo es un poco cuestionar y visibilizar qué puntos deberíamos realmente estar incluyendo en la política exterior feminista. Entonces, voy a hacerles estas dos preguntas conjuntas que creo que dan para ir cerrando porque nos dan un poco la perspectiva al siguiente año de qué podría estar haciendo México en materia de política exterior feminista. Y las voy a conjuntar. Una es de Gabriela González. Ella pregunta de qué manera debería insertarse la PEF ahora que México tiene un lugar en el Consejo de Seguridad en la ONU. Y eso a mí me gustaría ligarlo con algo que nos pregunta Grecia Salazar Nieves en Facebook, que dice, considerando que de acuerdo a diversos estudios, la militarización de la seguridad en México ha incidido de forma importante en el aumento y la normalización de la violencia a la mujer y que la política exterior funge como esta válvula de escape, como ustedes explicaron, ¿qué medidas o iniciativas en el marco de la política exterior podrían implementarse a efecto de hacer alusión a este fenómeno y encontrar soluciones integrales al mismo? Creo que ahí puede haber
un link entre lo que está haciendo México acá con su materia, en materia de seguridad interior, y qué va a decir al Consejo de Seguridad hacia el exterior, con si realmente va a ir a cambiar un discurso en el Consejo de Seguridad, en un lugar donde se toman decisiones en materia de conflictos armados, como si realmente hay una posibilidad de transformación y sobre todo de coherencia, ¿no? Desde acá adentro y hacia allá, esos lugares donde donde se toman decisiones y donde pues México se ganó el lugar, pero creo que también viene mucho del haber adoptado la APF y de todo este activismo de somos los buenos, los progresistas, pónganos ahí en donde se toman las decisiones en materia de seguridad y paz internacionales, pero realmente tenemos que cuestionar esta coherencia, como bien lo pone Grecia en su cuestionamiento. ¿Qué opinan ustedes? Wow. Ay. Es que bueno, tú vas, Tatiana, si quieres. Ok, va. Mira, primero que nada, ambas son excelentes preguntas y siento que sinceramente son preguntas que merecen un espacio más formal, te voy a decir que formal académico, en el sentido de que yo diría, tal vez esta es una línea de investigación para la OMPED, tal vez este debería ser el tema de un congreso o de un seminario, o sea, que nos pusiéramos a arrastrar el lápiz realmente al hacer esto. O sea, a mí eso es lo que me inspira, pero ya, o sea, en versión cortita. Creo que efectivamente es un gran escenario el que tenemos ahorita en el Consejo de Seguridad. Hay lineamientos sobre este tema, sobre cómo integrar a las mujeres en materia de seguridad. De nuevo, esta es toda la base de investigación de Cynthia Loe. La misma ONU ha hecho varias declaratorias en materia de integrar a las mujeres en los procesos de paz. Yo lo armo en procesos de paz porque para mí, teóricamente y académicamente, para mí el feminismo nunca va a ser un tema que puedas justificar en temas de conflicto y guerra. O sea, creo que es antitético, no puedes conciliar ambas cosas, pero el Consejo de Seguridad no solo ve asuntos de guerra, ve asuntos de intervención y ve asuntos de mantenimiento de paz, que eso sí podrías hacerlo. Y sí hay estos lineamientos teóricos con estas declaratorias que ha hecho constantemente la ONU en materia de integrar a las mujeres en los procesos de paz. Hay toda una línea de investigación al respecto. Y con eso me salto a la segunda parte, que es el tema de militarización. Y creo que, o sea, felicidades, la intuición es muy buena. Estaba yo justo en unas pláticas con la Unión Europea hace unos días y que hablaban precisamente que uno de los grandes riesgos que ve la Unión Europea, y como sabemos la Unión Europea tiene toda también esta política tanto de derechos humanos como estas notas de cómo hacer política exterior feminista, el tema de la militarización de las relaciones tanto nacionales como internacionales por el tema del COVID. Y yo lo veía desde el tema mexicano, o sea, vean dónde está el ejército actualmente. Ve temas de salud, o sea, el ejército puso hospitales, estamos hablando de hospitales, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es el tema que tenemos que plantearnos, por eso decía, yo creo que más seriamente, académicamente, arrastrando el lápiz con más referencias, para poder precisamente hablar de cómo nos imaginamos nosotros el tema de las relaciones militares desde el feminismo y, ojo, aquí diría incluso desde los feminismos, porque dependiendo de tu tipo de feminismo, ¿cuál sería también tu respuesta? Yo te comento, o sea, a mí desde mi feminismo las relaciones militares no tienen una justificación y son un instrumento que hemos estado rezagando y que se ha ido transformando en un tema de control y seguridad y paz. O sea, pero, o sea, yo incluso a ver este tema de replantearlo completamente. Perdón que no dé una respuesta concreta, pero de nuevo yo creo que este es un tema que está sobre la mesa y que amerita que nos sentemos y estiremos la mano y lo pensemos más que una respuesta de 5 minutos. Y te agradezco muchísimo por traerlo. Sí, claro. Sí, en realidad es que el gobierno mexicano ahorita justo fue como el pretexto para entrar a ese lugar, ¿no? Porque cada que hacen eso hay una desconfianza increíble. Porque no sabes qué van a hacer. O sea, en realidad es que el interés es otro, pero no sabes qué van a hacer ahí. Y entonces, como, ¿cuál es la lógica, no? ¿Cuál es si México sí es un país estratégico, pero no es uno de los países más poderosos? O sea, como que te viene toda esta cuestión internacionalista del diablo, ¿no? O sea, así como de,
si tenemos todas estas características que no dan el ancho para estar en un sitio de tanto poder como en ese, ¿no? Entonces, sí viene como tus pensamientos todos perversos, ¿no? No todos mala onda de, pero ¿qué demonios hacen ahí? No, pero, o sea, perdón que me meta, pero el tema del Consejo de Seguridad es también otra de las grandes cosas que la Academia Mexicana en Relaciones Internacionales siempre está hablando, porque es uno de los grandes anhelos precisamente Ajá. cómo como país, potencia media, podemos influir, lo que significa, el tema todo esto de las reformas al sistema de Naciones Unidas, que en realidad eran reformas al Consejo de Seguridad. Entonces, o sea, este tema, y además que el tema del Consejo de Seguridad no es como que se abren elecciones en marzo y yo presento mi candidatura en enero. Estas son cosas que se cabildan del sexenio pasado y te tocan este sexenio, y a lo mejor tú en este sexenio estratégicamente dices, necesitamos estar en el Consejo de Seguridad para esto, pero para cuando tú estás en el Consejo de Seguridad ya nadie, o sea, Sí. ya ni siquiera estás en el país, o sea, cosas así. Sí, pero al final, pues yo desde que empezaron como con toda esta situación, dije, ¿cuál es la intención? O sea, porque en realidad es que cuando analizas tu política interior y empiezan como con todas estas negociaciones y viene como toda esta cuestión, bueno, a mí es lo que me pasa siempre le veo como el leer entre líneas, qué es lo que va a suceder o cuál es la intención. Pero en realidad como la pregunta es muy interesante y sí da como para que vengan unas respuestas bastante más, con mucho más soporte de tiempo, de que ya haya pasado tiempo de cuál ha sido como toda esta relación. Pero a mí lo que sí me inquieta es sí que tenemos esa posición en un contexto bastante interesante y en donde sí Naciones Unidas trabaja con toda esta cuestión de la cultura de paz y el sostenimiento de paz, que justo ahí podría entrar el feminismo, ¿no? Sin embargo, la otra cuestión de militarización, pues aquí en México, desde el año pasado que yo dejé de ir a Guerrero, o sea, todo está militarizado. Estuve en Sonora, todo está militarizado. Estuve en Yucatán, no hay tanta militarización, pero hay presencia del ejército. Entonces, ahí esa inconsistencia como que no va, como que me inquieta y ahí no hay como elementos como para compaginar, ¿no? Entonces, es muy interesante, es bastante interesante la pregunta y bastante compleja como para darle como una respuesta, aunque sí podemos hacer como una especie del estado del arte en cómo estamos en ambas situaciones, ¿no? Tanto en el ejército, que ahorita con toda esta cuestión que nuestro ejército le está haciendo de policía, porque en realidad y a mí me da una desconfianza increíble, pero por otro lado pues tenemos esta posición que no sé en qué la van a aprovechar, ¿no? Yo confío en realidad en que haya un posicionamiento y que por lo menos llame la atención, ¿no? Llame la atención nuestro país ahí como potencia media, ¿no? Entonces, es un trabajo bastante interesante esta cuestión de analizar toda esta cuestión del ejército que a mí personalmente me inquieta mucho como mujer, como feminista, como ciudadana, ¿no? Que nuestro país tenga ese contexto de militarización, ¿no? Me tocaba atravesar carreteras que teníamos marina, ejército, retén de defensas y narco, y luego otra vez retén de ejército, y decía, está bien padre, ¿no? ¿Cuánta seguridad hay en este país, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente hay en las carreteras? Entonces, sí, ahorita no sé, se me hace como muy arriesgado dar como algún tipo de respuesta. Claro. ¿No? Bueno, yo voy a hacer un shout out hacia Isabela, porque Isabela Esquivel, ella es del IMER y ahí ha publicado notas al respecto, nos acaba de decir que ella ha hablado sobre esto. Entonces, como este es un espacio feminista y por lo tanto de consensos, las invito a que vean las notas de Isabela, donde me imagino también se abre el espacio a discutir estos temas. Sí. Está excelente, muchísimas gracias Isabela por compartirnos. Justo el OMPEF abre este espacio para que vengamos aquí a cooperar y a compartirnos todos estos saberes, que además tienen un rigor académico muy fuerte, ¿no? Y como ustedes dicen, de hecho hago la pregunta justamente para
visibilizar que a esto se le tiene que dar peso, tiempo, la dedicación adecuada y no solamente salir a decir estos son nuestros principios y somos una política exterior feminista, ¿no? Entonces, en definitiva, estos son temas que, por ejemplo, este ejercicio nos sirve mucho para justo identificar qué líneas tenemos que estar monitoreando sí o sí desde el observatorio, ¿no? Entonces, desde ya les adelantamos un poco como comercial que estos conversatorios los haremos cada mes y justo el siguiente mes estaremos hablando de violencia de género en general, pero todavía estamos como aterrizándolo y creo que estas preguntas nos dan para decir, ok, ¿a qué le podemos ir dando el rigor y el tiempo sobre todo para compartirlo y generar este espacio, ¿no? O sea, para promover el cuestionamiento continuo, la crítica desde diferentes perspectivas con estas preguntas que nos hacen las compañeras y decirles que el OMPEF está abierto. Ahorita en unos momentos les damos datos para que nos puedan escribir y porque lo que necesitamos también en el OMPEF son manos y más ojos y más bocas que estemos aquí levantando la voz, monitoreando y pues que sepan allá afuera que habemos un movimiento feminista que estamos atentas a lo que se está diciendo, ¿no? Y a lo que se está haciendo y sobre todo que queremos proponer y generar alternativas que sean realmente transformadoras. Creo que ya es momento de ir cerrando y yo solamente quisiera, justo para darles su cierre a ustedes y agradecerles la tremenda participación que se han aventado y pues que son parte de este primer conversatorio que nos aventamos a hacer, que nos cuenten un poco qué consideran ustedes que son los retos que se vienen o un poco la perspectiva, muy en general, nada más para cerrar su participación y ya aquí vamos terminando el conversatorio. Tatiana, si gustas tú. Mira, ahora sí estoy abierta a mi micrófono. ¿Qué retos se vienen y qué perspectivas se vienen? O sea, más que retos, yo creo que debemos hablar de hacia dónde tenemos que llegar, más que los retos que tenemos. Y uno de esos grandes puntos es, yo creo firmemente que se tiene que reformar el 89 constitucional para establecer el feminismo como un principio de política exterior mexicana, porque como lo comenté en el caso de Hillary Clinton y como se ha escrito por muchísimas académicas muchísimo mejores que yo, si no se institucionaliza, se va. Entonces, creo que tiene que estar sentado en los principios de política exterior mexicana. Esa es una de las metas que yo creo que debemos de tener. Y la segunda es precisamente poner concretamente cuál es nuestra agenda de política exterior feminista. O sea, qué es lo que realmente queremos lograr. Y siento que, por ejemplo, en este sentido, y lo he comentado yo con otras conversaciones con el OMPEF, creo que una de ellas es precisamente armonizar el tema de al menos derechos reproductivos. Para mí el tema del aborto libre y seguro es un tema de política exterior feminista. O sea, es algo que se debe garantizar a nivel internacional como una consolidación y con una cooperación, y es algo que también se tiene que garantizar a nivel nacional. Entonces, esas serían mis dos metas como internacionalista. Bueno, yo sigo la apuesto mucho a que debe de haber que el desafío y que el reto para que realmente haya claridad en una política exterior feminista es que realmente las cuestiones locales, nacionales se lleven a cabo. O sea, realmente haya una coherencia en lo que se dice y en lo que realmente se hace. Que nuestros mecanismos de defensa de derechos humanos de las mujeres en México realmente se estén llevando a cabo en cabalidad y con la celeridad que es la necesaria, porque entre que nos están asesinando y entre que nos están discriminando y entre que están decidiendo sobre nuestros cuerpos, como lo menciona Tatiana, que parte de la agenda internacional es que todas las mujeres del mundo podamos acceder a los derechos sexuales y reproductivos, y uno de ellos es el aborto, ¿no? Entonces, yo a lo que le apuesto y el gran desafío a México, si realmente quiere posicionarse como un país feminista, es que tiene que comenzar a lavar su ropa sucia, ¿no? En su país. Que tiene que comenzar realmente a respetar las leyes que se han generado gracias a los movimientos feministas. Si realmente quiere como tener cierta relevancia a nivel internacional, ¿no? Y que cada que vaya a eventos internacionales realmente lleve resultados sustantivos, que no sea como una cuestión descriptiva de números fríos y ya, ¿no?
que realmente diga, se llevó a cabo esto con estos resultados, ¿no? Porque aquí lo que es importante en este país, y yo me he dado cuenta tengo ya bien en forma con estos estudios 6 años, y los resultados siempre son importantes, entonces tenemos que llevar resultados, y parte de la política exterior es que debemos de tener concordancia en lo que se le hace al interior y lo que se hace al exterior, y coincido perfectamente bien con Tatiana de que se debe reformar el artículo 89, agregarle ahí que la política exterior será feminista, ¿no? Y que de los grandes intereses nacionales es la misma permanencia, ¿no? De la política exterior feminista, porque si no tiene una mirada de mujer, que somos más del 50% de la población, no solo de México, sino del mundo, pues tiene que tener esa mirada de mujer que no precisamente es feminista, pero sí tiene que ser feminista con una mirada interseccional, ¿no? Y descolonial también, ¿no? Entonces, yo le apuesto mucho a que México realmente tiene mecanismos para cuidar y preservar y erradicar la violencia contra las mujeres, solo que respete la ley nada más. Le voy a robar tiempo a Brenda porque así soy. Y nada más decir, mucha gente nos dice, bueno, a mí me ha dicho con este tema que estoy con lo de la reforma, que nos decía, es que cómo se va a reformar la Constitución, eso es muy difícil, y dos, es que la Constitución en el 89 ya dice que los derechos humanos son un tema, o sea, son un principio de política exterior mexicana, a lo cual yo respondo otras cosas. Son exactamente lo mismo que se dijo cuando se quería hacer la reforma para que las mujeres tuvieran el voto o cualquier otra cosa que dice. Pero es que ya dice ahí que los mexicanos y los mexicanos implica a las mexicanas también. No, se tiene que decir siempre en materia constitucional bastante claro qué es lo que quieres. Y sobre qué difícil es hacer reformas constitucionales, yo trabajé en Senado, digo, este es el tipo de cosas que siempre me decían, ya se reformó la Constitución varias veces en materia de derechos humanos con el primero constitucional, y dos, con el tema de paridad, se reformó, o sea, sí se puede, y el feminismo ha reformado la Constitución varias veces. No podemos sentarnos metas más chicas que las que ya hemos logrado. Gracias. Exacto. Muchísimas gracias a las dos, de verdad, estamos fascinadas, y el público también lo está acá en Facebook, en el Zoom, como seguramente ya vieron. Y pues nada, nuevamente les agradezco mucho. Ya vamos a cerrar el conversatorio. Creo que podríamos estar hablando aquí pregunta tras pregunta, punto tras punto, pero es algo que justo estamos trabajando en el observatorio. Hacemos este tipo de ejercicios colectivos un poco hacia el interior, y la idea es que al mes lanzamos el conversatorio para el público, para quien esté interesado, y para ir reforzando el trabajo del observatorio, ¿no? Yo me quedo con algunas frases de ustedes dos que nos inspiran muchísimo. Tatiana, en tu artículo, justo el que escribiste para Foreign Affairs, me gusta mucho esta frase que dices de que una política exterior con perspectiva de género es una herramienta, mientras que una política exterior feminista es una causa, ¿no? Entonces, creo que al estar adoptando esto como una causa, realmente podemos ver unos cambios en nuestro entorno, y eso es lo que estamos apostando desde acá del observatorio, y les agradecemos mucho a las dos por ser aliadas de este observatorio, ¿no? Aliadas observadoras, como decimos. Y Liz, a ti, que también con un texto que me has compartido, me quedo mucho con esto que también dijiste en tu presentación, de que pues aquí estamos las mujeres, ¿no? Intrusas, incómodas, que llegan, pero llegamos para quedarnos, ¿no? Y que nos toca construir una realidad diferente para todas. Y como dices tú, pasarnos la batuta, pero irnos ahí apoyando detrás un poco. A veces los liderazgos son cambiantes, hay muchas tensiones en el movimiento, conceptuales, prácticas, pero nos quedamos y nos apoyamos por la violencia, adoptando la violencia como este punto que nos atraviesa a todas, e identificándolo como algo que a todas nos está afectando, y eso generando así la colectividad, ¿no? Ya, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo aquí en la sala de Zoom y también en Facebook. Les agradecemos nuevamente, Liz, Tatiana, de verdad, o sea, vamos a seguirlas invitando, vamos a los siguientes conversatorios, por supuesto. Y por favor, no dejen de seguirnos en todas nuestras redes, como está aquí en la pantalla, como pueden verlo. Quédense por favor atentos y atentas para el siguiente mes, que también vamos a estar lanzando la nueva convocatoria para que más observadoras que deseen colaborar directamente con el OMPED
puedan entrar y seguimos buscando aliadas, seguimos buscando espacios y de verdad el OMPEF está abierto para todas las que quieran colaborar. Muchas gracias por todo su apoyo y por su atención esta mañana, que ha sido una charla padrísima, que era justo lo que nos imaginamos desde el OMPEF, para democratizar esto y compartir. Entonces, ahora creo que Fer Fer, que es nuestra coordinadora de Relaciones Públicas. Hola a todas y a todos, muchas gracias por estar, qué buena estuvo la conversación. Voy a tomar una foto para que quede el recuerdo nuestro primer conversatorio del observatorio y quienes gusten encender sus cámaras, bienvenidas, y si no, así la tomamos. Entonces, bueno, aquí va, a la cuenta de 3, sonrían, 1, 2, 3. ¡Listo! Muy bien. Pues Qué gusto, chicas. Qué gusto, en realidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias a los que nos vieron en Facebook. Igualmente, aquí estamos. Besos. Felicidades, Gracias. Bren. Felicidades, chicas. Gracias.